El día de hoy vamos a hablar de un modo de extinción de las obligaciones, como lo es la compensación. Los modos de extinción de las obligaciones en el derecho civil colombiano son las causas que determinan que una obligación deje de existir. Podemos entenderlo de dos maneras. De pleno derecho, se producen automáticamente, sin necesidad de la voluntad de las partes. Por voluntad de las partes, requieren el consentimiento de las partes para que se produzcan. En el derecho civil colombiano, la figura de la compensación es un modo de extinción de las obligaciones que consiste en la extinción recíproca de dos deudas que tienen un mismo deudor y acreedor. No es otra cosa que un pago doble y recíproco entre personas que se hallen mutuamente obligadas. La compensación no es posible sino cuando las deudas son ciertas, líquidas y exigibles. Y es muy importante destacar que como un modo de extinción de las obligaciones la compensación opera de pleno derecho, es decir, que no requiere de la voluntad de las partes para que la compensación se produzca. ¿Y qué dice nuestro Código Civil? Artículo 1714. Cuando dos personas son deudoras una de otra, se opera entre ellas una compensación que extingue ambas deudas. Veamos un ejemplo. Juan le debe a Pedro 100.000 pesos por un préstamo. Pedro le debe a Juan 50.000 pesos por un trabajo de pintura que realizó para él. En este caso, Juan y Pedro son deudores recíprocos ya que Juan le debe a Pedro 100.000 pesos, y Pedro a su vez debe a Juan 50.000 pesos. Por tanto, las deudas se extinguen hasta la concurrencia de sus valores, es decir hasta 50.000 pesos. En otras palabras, Juan ya no debe a Pedro 100.000 pesos, ya que la deuda se ha extinguido en la medida de 50.000 pesos. Requisitos. Si son en dinero, se produce de manera automática, sin necesidad de que las partes lo acuerden o lo soliciten. Si no son en dinero, que sean estas cosas fungibles o indeterminadas de igual género y calidad. Identificar la identidad del deudor y el acreedor. Ambas deudas deben tener al mismo deudor y al acreedor. Exigibilidad, que cada deudor esté ya obligado a pagar y el acreedor a exigir dicho pago, cuando se es pura y simple, esté cumplida la condición o el plazo. Liquidez, las dos deudas deben ser líquidas o sea que deben ser susceptibles de ser evaluadas en dinero. Ambas deudas deben ser pagadas en el mismo lugar pactado en el contrato. En el ejemplo anterior se cumplen todos los requisitos, las deudas tienen que ser recíprocas, ya que Juan debe a Pedro 100.000 pesos y Pedro a su vez debe a Juan 50.000 pesos. Las deudas son líquidas ya que se sabe con certeza cómo y cuándo debe cada una de las partes, y ambas son exigibles porque ambas están vencidas. La compensación es un modo de extinguir las obligaciones operando automáticamente por disposición de la ley hasta la concurrencia de sus valores. Los efectos que produce son la extinción de la obligación al momento de dicha concurrencia con todos los requisitos señalados por la ley cumplidos. Clasificación. Existen tres clases. Legal, es cuando se produce en pleno derecho solo por ministerio de la ley. Convencional, es cuando las partes pactan una compensación cuando por falta de las condiciones escritas por la ley no se puede dar una compensación legal. Judicial, es la que hace un juez en su sentencia. Gracias por su atención.